Hola, hola, buenas tardes, noches o días a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a otra edición del blog Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía y mística. Y estamos aquí pues en esta nueva edición del curso introductorio a la espiritualidad ignaciana. Ya este es el video número 4 que se enmarca no solamente dentro del blog Amanecer, el cual les invitamos muy cordialmente a que le den like a la página de Facebook y se suscriban a nuestro canal de YouTube, sino también dentro del EPEC, el Espacio Popular de Exploración Cristiana, que es un espacio que busca la divulgación y la experimentación de la experiencia cristiana desde una plataforma que busca siempre la justicia, una plataforma de la disidencia, de la alternancia o digamos la creatividad del espíritu, cómo se va desarrollando también a lo largo de la historia. Por lo tanto, en el EPEC, en el Espacio Popular de Exploración Cristiana, ustedes podrán acceder o tener acceso a cursos sobre filosofía, espiritualidad, teología, sexualidad, psicología, movimientos sociales, vaya de todo un poco. Bueno, y este curso a la espiritualidad ignaciana se enmarca dentro justamente de estos dos espacios, Amanecer y EPEC. En este video vamos a retomar la exposición que dejamos pendiente la sesión pasada sobre la estructura de los ejercicios espirituales. Durante las dos primeras sesiones y videos les hablé de la vida de Ignacio de Loyola, este místico español, vasco del siglo XVI, que revolucionó no solamente los ámbitos cristianos, sino que también tiene él una propuesta espiritual para llevarnos a la experiencia de Jesús y así más amarle y más seguirle y construir a partir de esta inspiración o de este objetivo. En el tercer video comenzamos a abordar cuál sería la propuesta o el modo en que se encarna de una manera más material la propuesta de Ignacio de Loyola y de la espiritualidad ignaciana, que como dijimos desde un principio no es seguir a Ignacio, sino es buscar a Jesús de la manera en que Ignacio nos puede acompañar y ayudar. La meta es Jesús y para nada Ignacio. En ese sentido, como repito, los primeros dos videos fueron sobre la vida y obra de Ignacio de Loyola para conocer un poco mejor el contexto en los cuales se forja esta espiritualidad. Y en un tercer video hablamos sobre la estructura de los ejercicios espirituales que son, como les decía, la concretización material histórica de la espiritualidad ignaciana, son el eje de esta espiritualidad. Y este curso introductorio no tiene otro objetivo más que invitarles a que vivan los ejercicios en cualquiera de sus modalidades. Hay muchas, ya hablaremos de eso, estuvimos hablando ya desde el video anterior, pero les invito de una manera muy cordial, o ese es el objetivo, como les digo, de estos videos, a que se aventuren a vivir la experiencia de los ejercicios, porque realmente es una experiencia transformadora, ordenadora de la propia vida, que nos lleva no solamente un conocimiento interior de Jesús, de Dios vivo, sino también a ordenar toda nuestra existencia hacia la mayor gloria de Dios. Bueno, entonces compartiendo pantalla para presentarles el PowerPoint con el que hemos venido trabajando ya desde la primera sesión. Bueno, recordando solamente un poquito, entonces la estructura de los ejercicios espirituales consta de 4 semanas. Estas 4 semanas son divisiones que no estrictamente es que cada semana dure estrictamente 7 u 8 días, sino que él divide, como les decía en el video anterior, la vida espiritual en esas 4 etapas, inspirándose en la propia vida de Jesús y en su propia experiencia personal. Así como Teresa habla de las 7 moradas y otros místicos y místicas hablan y tienen como estas figuras y metáforas, así Ignacio habla de la estructura en 4 semanas. La primera semana se centra en el pecado, sobre todo el pecado a nivel del mundo, pero también el personal.
y cómo ante el pecado Dios muestra su misericordia. Esa es la experiencia a la cual nos invita Ignacio en la primera semana. En la segunda semana, Jesús ya se nos presenta o es presentado por Ignacio desde su vida pública, es decir, su llamamiento hacia el reino, cómo va caminando por Galilea, cómo va caminando por Cafarnaún, por Nazaret, y en ese sentido es como sentir la invitación de Jesús a seguir. La tercera semana vendría siendo cuál es el proceso al que vamos a llegar tarde o temprano de uno u otro modo, de las muchas maneras que hay de vivir la pasión, la cruz y la muerte de Jesús. Acompañarlo a Él en su muerte nos ayuda a tomar conciencia que la opción radical por el reino implica necesariamente estos procesos. Ya sea que en verdad la denuncia ante la injusticia de los poderes que oprimen a los más débiles nos lleve tarde o temprano a una especie de martirio, o digamos el nivel al que estamos todas y todos llamados, que es la crucifixión del ego, de esos desórdenes que vivimos y que no nos dejan seguir a Jesús de una manera profunda, total y radical. La cuarta semana es ya la consideración de la resurrección y por lo tanto, en términos de Ignacio, es la contemplación para alcanzar amor. Y ese es el culmen de los ejercicios espirituales. Ahora vamos a ir a continuación, semana por semana, explicando un poquito cada uno de los procesos o qué se vive en cada semana. Esto con el único fin, no para lanzar una teoría necesariamente sobre los ejercicios, sino más bien para compartirles un poquito, que se enamoren, que se queden con una espinita de algunas cosas que aquí podemos decir, para que de esa manera ustedes se animen más a realizar los ejercicios. Bueno, aquí vamos a empezar entonces con la primera semana. Ustedes pueden ver en pantalla una imagen que es básicamente una plasta de pintura, si así lo quieren ustedes ver, pero que corresponde a la primera semana de las 4. Voy a ir, en cada semana voy a ir poniendo un dibujo que no son cualquier imagen, sino que son unas pinturas de un jesuita catalán. Este jesuita se llama Josep Asunción, es un artista y estas son unos separadores que me regalaron en la cueva de Manresa, donde ya hablamos amplio y tendido de qué es eso de Manresa. Son unos separadores. Estos separadores, pues cada uno representa una de las 4 semanas y entonces conforme vayamos caminando junto con Ignacio en la exposición de las 4 semanas, mostraré una de las imágenes. En esta primera imagen ustedes pueden ver justamente qué significa, digamos, de una manera gráfica la experiencia de primera semana, que como les decía hace un momento es el pecado. Aquí podemos ver la imagen totalmente desfigurada. De hecho, no vemos nada. Aunque no lo crean, detrás hay una figura, pero no vemos nada. Realmente vemos plastas, vemos oscuridad, vemos desorden, vemos engaño. A cada quien le puede transmitir experiencias distintas, pero básicamente va por ahí, ¿no? Esta imagen no dice mucho. Ahora, los ejercicios espirituales en la primera semana, por lo tanto en el mero inicio de los ejercicios, Ignacio va a proponer una meditación que es bellísima, que se llama Principio y Fundamento. En esta, Ignacio nos invita a que consideremos cuál es la experiencia de Dios a la cual estamos llamados y llamadas. Voy a citar literalmente Ignacio en la parte 23 de los ejercicios espirituales que se titula justamente Principio y Fundamento. Ignacio dice: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia
y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para que el que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello le impide. Por lo cual, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta. Y así en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. Podríamos hacer disertaciones enormes, larguísimas. Podríamos sin duda gastar todo el resto de los videos meramente comentando principio y fundamento. Por lo menos para mí es básicamente el núcleo y resumen de toda la experiencia ignaciana que nos presenta cuál es el objetivo y el camino de los ejercicios espirituales. Por eso voy a ir repitiendo y comentando un poco cada uno. Dice, obviamente, y aquí quisiera hacer un paréntesis, Ignacio está escribiendo, acuérdense, en el siglo XVI, con lenguaje de la época, todos los ejercicios están escritos así, ya hay, digamos, versiones modernas de los ejercicios a nivel de redacción en algún momento, porque ustedes además nos pidieron en los comentarios a videos anteriores que habláramos un poquito de la modernización de los ejercicios. Bueno, aquí la respuesta fue que iremos metiendo ese tema poco a poco. Aquí ya va apareciendo un poquito este tema. Un primer paso, una primera modificación o símbolos, síntoma que podemos ver de esta modernización de los ejercicios son las ediciones con lenguaje modernizado. Una de las cosas, por ejemplo, es que aquí Ignacio dice el hombre, el hombre, el hombre. Para muchas personas, algo bastante patriarcal, machista. Sin embargo, pues hay que recordar que sin negar que, por supuesto, no solo Ignacio, sino toda la época, vaya, y lo veíamos ya en el curso introductorio a la espiritualidad teresiana sanjuanista, cuando hablábamos del contexto que tocó a vivir a Teresa de Jesús como mujer, monja, mística de la época, todo ese momento histórico pues, está cargado de sexismo. Por lo tanto, pues también los ejercicios espirituales no van a, digamos, salvarse de esto. Y sin embargo, podemos claramente clarificar y podemos abrazar el hecho pues, de que eso no significa que tengamos que condenar y meramente ya desechar estas experiencias, ¿no? Entonces, cuando dice el hombre es creado, pues ustedes completen el hombre y la mujer. Por supuesto, aquí el hombre se refiere al género humano. Esto es muy claro. Sin embargo, pues ya ahora, en pleno siglo XXI, pues hay que cambiar esas redacciones. Entonces, el hombre y la mujer son creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Aquí también podríamos, solamente en esta línea, gastarnos o dedicarle horas y horas a comentarlo. Fíjense que son acciones. Alabar, hacer reverencia y servir. Aquí nos está diciendo Ignacio que el principio y fundamento, el motivo por el cual estamos aquí, es un hacer, es un verbo, es una actividad. Y tiene que ver con el alabar, o dar gracias, podríamos decirlo, hacer reverencia, es decir, tratar de entender, asumir la misteriosidad de Dios y servir, seguir, trabajar por el reino. Y mediante esto salvar su alma, que también podríamos modificarlo, modernizándolo, diciendo, alcanzar la plenitud, ¿no? La plenitud del alma, la plenitud de la persona, que es justamente eso, la unión con Dios. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y la mujer, para que le ayuden a conseguir el fin para el que es creado.
Es decir, aquí podríamos hacer alguna crítica que se le puede hacer a cierta interpretación, no solamente de estos ejercicios, sino ya desde el Génesis, cuando dice, digamos, las interpretaciones, cuando ponen a Adán y a Eva como los cuidadores, cuidadoras de la tierra y cómo se pueden servir de todas las cosas. Sin embargo, también el pueblo judío ha hecho una reinterpretación crítica a esto, digamos, porque muchos consideran que de ahí deviene necesariamente, y ahí quieren ver el origen de esta visión de control y dominio sobre la naturaleza. Desde mi punto de vista, aunque esto no está libre de eso, no deviene necesariamente en ese resultado. Creo que esa es una de las grandes violencias que ciertas, digamos, posturas totalmente ideologizadas que les fascina encontrar y interpretar la Biblia a su antojo para encontrar ahí todos los males de nuestro tiempo, como si fuera ella la culpable. Sin duda, digamos, la civilización, la propuesta cristiana, judeocristiana, está atravesada por los males y ha sido perpetuadora y sustentadora de muchos de los males que vivimos hoy, incluyendo en buena medida el patriarcado y todo lo que deviene afán de dominio. Sin embargo, no nace allí. Sin embargo, tampoco es la única manera de vivirlo ni la única interpretación. Y vaya, con esto no es invento mío, sino las muchísimas personas, miles y miles también de personas que desde allí interpretan y viven una experiencia espiritual distinta, entendiendo y viviendo esta, digamos, posición del género humano de cuidadores y cuidadoras, pues como parte de interrelacional con la creación, y no como sus dominadores y dominadoras, sino como parte integral, hermanos y hermanas con el río, el sol, hermano sol, hermana lluvia, ¿no? De San Francisco de Asís. Entonces, aquí lo que nos dice Ignacio es que nuestra vida y el caminar en el mundo es como una plataforma que nos catapulta a la unión con Dios. Entonces, que no hemos de dominar el mundo, que no debemos de controlarlo y apegarnos a las cosas, queriéndonos enriquecer con las cosas del mundo, sino que las usemos pues para lo que son, que en términos cristianos es entrar en comunión. Y al entrar en comunión con el mundo, entramos en comunión con quien está detrás del mundo, sosteniéndolo y dándole su ser, que es Dios mismo. Dice entonces Ignacio, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas como le ayuden para su fin, y tanto de privarse de ellas para cuando le impidan. Esto es la indiferencia famosa, la famosa indiferencia ignaciana, que es uno de los conceptos claves que hay que tener en cuenta de la espiritualidad ignaciana, que justamente nos va a decir Ignacio inmediatamente de qué se trata, nos va a seguir profundizando, que es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas. Dice, de tal manera que no queramos más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor. O sea, y lo dice aquí, solamente deseando, eligiendo lo que más nos conduce al fin para que hemos sido creados. Solamente hemos de elegir, este es el tanto cuanto ignaciano. Lo voy a poner algún ejemplo concreto. Estamos en el camino hacia Dios y entonces desear las cosas, y aquí no solamente las cosas materiales, por ejemplo, estudiar algo, ¿no? Desear estudiar algo por el mero hecho de estudiarlo no necesariamente nos lleva a una mejora en el seguimiento de Dios. Entonces, que el criterio de elección, aquí Ignacio ya nos está dando los criterios de elección para el discernimiento espiritual, ha de ser justamente el de cuál de mis posibilidades me lleva a un mayor servicio de Dios. Este es el magis ignaciano. Siempre buscar cuál es el mayor servicio de Dios. Y entonces puede ser que estudiar una licenciatura, un posgrado, seguirse preparando, pueda ayudarme a mejorar en mi servicio de Dios, pero elijo hacer eso siendo indiferente al estudio en sí mismo y diciendo, no deseo el estudio por el estudio, sino que voy a estudiar porque esto me ayuda a complementar, a enriquecer mi servicio hacia Dios. Y no deseo estudiar porque eso me llena de más gloria, porque eso me da más prestigio, porque me va a dar más dinero.
una computadora, necesito yo una computadora porque estoy haciendo los videos del curso introductorio de la espiritualidad ignaciana, necesito una computadora, tuve que comprar este micrófono, tuve que comprar una cámara externa porque no puedo grabar, mi computadora es muy vieja. Entonces, tanto cuanto, ¿no? Esto me ha ayudado, esta tecnología a mí me está ayudando para servir y transmitir, predicar estas ideas, estas experiencias, esta sabiduría espiritual, pero no deseo el micrófono por el micrófono, y perdón por la palabra, me vale madres, no me importa el micrófono. Lo que me importa es que es un medio para mí, es un tanto cuanto. Me sirve para profundizar en mi servicio social. En ese sentido, todo lo que vamos haciendo, todo lo que vamos caminando, lo vamos optando y eligiendo, tanto cuanto nos sirve o nos ayuda para alcanzar el fin para el cual fuimos creados y creadas, que es alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Ese es el principio y fundamento. Es experimentar. Entonces, pero ya desde el principio, el fuimos creados, ya nos está hablando de un amor incondicional que Dios nos tiene. Entonces, en el principio y fundamento, Ignacio nos está preparando. Es como un propedéutico para entrar a los ejercicios. Todavía no hemos entrado como tal a las oraciones y contemplaciones clásicas, típicas ya de los ejercicios. Este es el preámbulo. Viene justo después del presupuesto. Está dentro de primera semana, ya de primera semana, pero está en los orígenes. Entonces, en ese sentido, la experiencia de principio y fundamento nos ayuda a entender que venimos de Dios y hacia Dios vamos, enamorarnos de eso y entender que la experiencia de los ejercicios no tiene otro objetivo más que ayudarnos a entender que ese es nuestro fin, que esa es nuestra meta y nazca en nosotras y en nosotros el profundo deseo de ordenar nuestras vidas, nuestros deseos, afectos desordenados, para poder discernir y ganar en indiferencia, en libertad ante todas las cosas y opciones que tenemos en nuestra vida para tener claro el criterio del servicio y decidir a partir de eso. Bueno, los siguientes puntos, que también son de la primera semana, quisiera como ir avanzando. Me parecía muy fundamental profundizar más en principio y fundamento, por eso quise dedicarle tiempo. En lo que sigue podemos ir más fluido. En la primera semana, Ignacio nos ayuda o nos propone cómo hacer, por ejemplo, los exámenes. Ya en los propios ejercicios ignacianos hay un modo de orar. Bueno, hay varios modos de orar, pero Ignacio nos propone un modo particular de hacer las cosas. Y básicamente es algo que voy a profundizar más posteriormente cuando hablemos ya en los temas esenciales de la espiritualidad ignaciana. Pero tiene que ver, una parte fundamental es que al final de nuestras oraciones, al final de cada espacio de oración que puede durar entre 45 minutos y una hora, hagamos un examen. Ese examen, y aquí es una de las palabras que se pueden modernizar o que muchas veces suenan mal y que muchas veces se han interpretado, o de ahí vienen las interpretaciones de muchas personas que consideran la espiritualidad ignaciana muy rígida, muy estricta, porque hay exámenes, ¿no? Como la escuela. No, un examen es más como un balance, a ver, ¿cómo me fue en mi oración que acabo de hacer, en mi meditación? ¿Me ayudó la postura? ¿Me ayudó el lugar donde elegí? ¿Sí, no? ¿Debería cambiar? ¿Qué aprendí? ¿A qué me sentí invitada? Básicamente, voy a hablarlo después, pero básicamente el examen consiste en rescatar los siguientes puntos. ¿Qué pasó? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Y a qué me sentí invitada o invitado? Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, me senté, ¿sí? Pude durar los 45 minutos. Luego, ¿qué pensé? Me vino todo esto, estos pensamientos. ¿Qué sentimientos me sacan? ¿Y eso a qué me invita? Si no está el que me invita, o sea,
mínimo puede decir, pues no sentí ninguna invitación, pero ya el meternos al tema de la invitación ya nos ayuda al discernimiento de hacia dónde nos está invitando Dios acá. Después de que aprendemos un poquito cómo hacer estos exámenes, que podemos no solo, que, bueno, la invitación es no solamente hacer examen por meditación o oración, sino examen del día, es decir, cómo me fue en todo el día, rescatar mis pensamientos, lo que pasó, qué fui sintiendo y a qué me va invitando todo eso, y lo voy anotando, ¿no? Lo voy registrando. Son las cosas que me ayudan a discernir y con las que voy a llevar a mi acompañamiento espiritual durante los ejercicios. Y le voy a decir, mira, este es mi examen. Esto fue lo que pasó, lo que pensé, lo que sentí, tengo estas invitaciones, esto es lo que voy viviendo. Y sobre eso se hace el acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual durante ejercicios no se trata de ir a contarle al acompañante tu vida y los desdichados traumas de tu infancia, ¿no? Que por supuesto pueden salir y está bien, pero no es para eso, es para ver cómo van los ejercicios, cómo va el espíritu también. Después de haber, digamos, ya como preparándonos, Ignacio, y diciéndonos más o menos cómo se viven los exámenes, nos invita a meditar y a vivir el pecado. El pecado es otro de esos términos que también se han tenido que modernizar porque hacen muchísimo ruido. Aquí, obviamente, ahora nos hablan de dos tipos de pecado. Vamos entendiendo pecado no en un sentido moralino, no en un sentido eh, así como, ¿cómo decirlo? Pues el clásico, ¿no? Tan marcada la sexualidad, tan marcado la cuestión más bien de corte moral, que incita a la culpa y esta cosa que tanto hemos criticado cristianos como no cristianos de esta teología del castigo, ¿no? El pecado tiene que ver con una ruptura de una relación, con dar en la espalda al amor. Ese es el pecado. ¿En qué momentos de nuestra vida le hemos dado la espalda al amor? Tanto a nivel personal como estructural. Y por eso, el objetivo que pedimos en las oraciones, cada oración hay que empezarla, por lo tanto, también con una oración preparatoria, lo vamos a ver en su momento. Pero en este caso es que podamos experimentar el dolor que nos causa el pecado, el nuestro y el estructural. El pecado personal son mis pecados, mi propia historia, las veces que yo le he dado la espalda al amor. Y esto para cada persona significa cosas distintas, dependiendo de su historia, sus heridas. Y por eso es un trabajo de profunda interioridad personal. Pero también el pecado estructural, el pecado social. O sea, cómo estamos inmiscuidos, inmiscuidas también en toda una estructura de pecado. Es lo que la teología de la liberación ha llamado, pues eso, el pecado estructural. Una sociedad, una economía, un sistema político, estatal, que oprime, que masacra la vida de miles de personas, de la madre tierra, la está destruyendo. Ese es pecado. Romper la relación, darle la espalda al amor a la tierra, a los demás, a las demás. Entonces, en esta primera semana es centrarnos en eso, sentir ese arrepentimiento en el buen sentido, no es culpa. Es decir, ya no quiero darle la espalda al amor y quiero trabajar por una sociedad que ya no le dé la espalda al amor. Una sociedad que ya no sea totalmente dinamizada desde el odio, desde el consumo, desde el poder, desde meramente oprimir a las demás y a los demás. La trata de blanca, las opresiones militares, la migración de personas que tienen que salir de sus países por la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción de los políticos. Todo eso es esta estructura del pecado que está carcomiéndonos por dentro y que todas y todos somos cómplices. Y no es darnos golpes de pecho, ni clavos y todas esas cosas que tanto no nos gustan, sino es decir, ya no queremos eso, no queremos vivir de esa manera, queremos transformar este mundo como Dios nos está invitando, pero para poder apostar a trabajar por un mundo y hacer redención de la mano de Dios, tenemos que conocer por vía negativa qué es aquello que Dios no quiere. Y cuando entendemos el pecado, entonces entendemos también la redención.
cuando lo asumimos también en nuestro cuerpo y nuestra historia, y no sentirnos culpables, sino tenernos una enorme compasión y cariño hacia nosotras mismas y nosotros mismos, porque somos parte también de un pecado que nacimos ya allí en una sociedad. Nacimos quizás con privilegios que no quisimos. Yo como hombre blanco heterosexual nací con un montón de privilegios en un país como México. Y es asumir eso y no sentir constantemente la culpa, sino cómo puedo transformar, cómo puedo abandonar esos privilegios y sumarme a la liberación de todos los seres, que es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, la plenitud de todos y todas y de toda la creación. Y por lo tanto, eso es, cuando se compara con la experiencia de amor que experimentamos ya desde el principio y fundamento, pues nos nace naturalmente de la propuesta de Ignacio, los deseos por erradicar ese pecado, purgarnos de ese pecado y deshacernos de estas manchas, como podemos ver aquí en esta. Bueno, esta fue la primera semana. Como les digo, podrán ustedes ver que es muy fuerte, es una experiencia muy dura, que nos puede llevar inclusive a desolaciones y desiertos, y por eso necesitamos ir definiendo nuestro discernimiento. Por eso hay reglas de discernimiento de primera semana y de segunda semana. Los de segunda semana aplican a segunda, tercera y cuarta. Los de primera semana son los más específicos porque estamos apenas ahí entrando al discernimiento. Como les digo, ahorita no me voy a meter a poner todas las reglas de discernimiento de primera semana y luego de segunda, no es el caso. Vamos simplemente a un propedéutico, introductorio. Ustedes vivan los ejercicios, métanse a aprender más y simplemente les invito. Pero ya ustedes pudieron ver que podemos durar muchísimo tiempo ahí en primera semana y si es lo que Dios nos invita, adelante. Vamos a gastar todo el tiempo que necesitemos en esta parte. Pero después de esto viene la segunda semana. Si se dan cuenta, ya cambió un poco la imagen, ¿no? Ya tenemos ante nosotras y nosotros una imagen que después de haber meditado y orado el pecado y asumiéndolo con compasión y misericordia hacia nosotras y hacia todas las personas y todas las cosas que lo perpetúan, es un dinamismo del pecado. No es el enemigo no es un rostro, ni con cuernos, ni con corbata, que son los políticos empresarios. Sí, ahí está el dinamismo del pecado. En esas estructuras extractivistas, mineras, que destruyen la vida. Pero no es solamente, no es que ellos sean, sería muy fácil decir allá, pues vamos y quitamos a los malos y ponemos a los buenos. No, es más complejo. Entonces ya cuando vamos entendiendo todo ese dinamismo, se clarifica un poco y vemos la figura. Aparece aquí ya la figura, ¿vieron? Ya es una figura que nos habla de alguien, de que estamos entrando a conocer a alguien. Y por eso, aquí en la segunda semana, que es la más larga, Ignacio nos propone pedir conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Eso es, digamos, la oración preparatoria que ha de acompañarnos en todo este proceso de segunda semana para conocer más internamente a Jesús, para más amarle y más seguirle. Y conocerle internamente no significa, ya me sé la Biblia de memoria. No, no es eso. Es un conocimiento místico, un conocimiento interno. Conocer a Jesús internamente, contemplar su vida, irnos haciendo cada vez más a su modo. Esto es muy importante, irnos haciendo cada vez más al modo de Jesús. Eso es lo que significa el conocimiento interno. Para esto, Ignacio nos propone aquí ya una serie de, digamos, aquí ya empiezan una serie de meditaciones o de propuestas más concretas que vamos a ir, digamos, explicando de muy grosso modo. Está el de Rey Eternal, Rey Temporal y Rey Eternal. Esto es básicamente lo siguiente. Ignacio, en su propia experiencia de vida que ya vimos, él servía al rey temporal, a los reyes de España, y daba la vida como quería ser caballero y dar la vida por la corona. Se dio cuenta de qué vanidoso y de qué vanidad de vanidades, ¿no? Qué
qué etéreo, cómo se diluía, cómo desaparecía este seguimiento y se desvanecía en sí mismo. Entonces dice Ignacio, imagínense ustedes a la persona, digamos, esto es parte también de la modernización. Ignacio nos invita a imaginarnos siguiendo a un rey. Modernizando los ejercicios podemos invitarnos a imaginarnos seguir una persona, un héroe terrenal, una persona que admiremos muchísimo. Yo, por ejemplo, Gandhi, yo soy gandiano, vaya, es verdad, ¿no? Soy gandiano, me considero gandiano. Entonces, Gandhi es un referente para mí. Gandhi es una persona y coincide hoy, nombro a Gandhi porque además lo recuerdo porque hoy, el 30 de enero del 2020, se cumple, digamos, se conmemora su asesinato. Bueno, vuelvo. Gandhi es una persona que yo seguiría básicamente ciegamente porque es una persona que yo admiraría. Si él me dice, te invito a este proyecto, yo voy. Y sin embargo, es ver el gozo y todo lo que nos mueve internamente, pero ver cómo eso se acaba, cómo ese seguimiento puede terminar. Pero, y si nos imaginamos servir, dice Ignacio, al Rey eternal, ese Rey que jamás termina, ese Rey cuyo seguimiento es para toda la vida y toda la eternidad, ¿qué cosa no cambiaría? Y eso fue la propia experiencia de Ignacio, que cambió de seguir al Rey temporal a seguir al Rey eterno. Nos invita a que meditemos y oremos eso. Después, Ignacio nos invita a que nos metamos a la vida de Jesús. Y dice aquí, cito, oír lo que hablan las personas sobre la faz de la tierra, es a saber cómo hablan unos con otros, cómo juran y blasfeman, etc. Asimismo, lo que dicen las personas divinas, a saber, hagamos redención del género humano. Aquí Ignacio nos está invitando a meditar, a contemplar la encarnación. Es la primera de las meditaciones que quieren meditar un poco la vida de Jesús y es ver a la Trinidad. Ignacio nos invita a ver a la Trinidad que está dialogando consigo misma, este dinamismo de amor que quiere hacer redención del género humano, es su deseo. O sea, aquí Ignacio nos presenta la Trinidad observando al mundo en su diversidad, cómo están unos felices, otras tristes, unas matando, otros naciendo, unos de este color, otros de otro, unos acá, otros allá, en su enorme diversidad. Y esto es hermoso porque además plantea la posibilidad de una teología y experiencia pluralista. Pero bueno, ese es otro tema. Ignacio nos invita a que entendamos que el deseo más profundo de Dios es hacer redención, venir a redimir todo ese pecado que hemos estado cargando. Todas esas cruces de cómo hemos dado la espalda a la muerte. Se dice que solamente hay un pecado, no amar o no amar lo suficiente, que es lo mismo. Después de que hemos vivido eso, nos invita a considerar el nacimiento, pero con la imaginación. Y aquí Ignacio ya nos va poniendo las pautas de lo que es una cuestión clave y característica de la espiritualidad ignaciana, que es usar la imaginación y aprovechar la aplicación de los 5 sentidos. Ignacio nos invita pues a orar con los 5 sentidos y con la imaginación. Esto implica un movimiento enorme a nivel antropológico de la época, cómo eso nos va metiendo también a una experiencia de oración mucho más holística, que ya no tiene que ver meramente con la clásica cuestión como de querer meramente quedarnos en la nada o solamente rezar el rosario, sino prestar muchísima atención a nuestra sensibilidad, a nuestra imaginación. Y dice Ignacio, meternos como si presentes estuviésemos en el nacimiento, acompañar a María, ayudarla a parir, platicar con José si está nervioso, o ser uno más de los pastorcicos, pastorcicas, ver cómo estaban los animales, ver cómo Jesús nace en medio de la mierda, literalmente. O sea, los nacimientos están así todos bonitos, bien pintados. No, o sea, Jesús nació en el peor lugar posible, en un potrero donde las vacas y los puercos hacían sus necesidades y todo estaba sucio, y nació en medio de los peores que eran los pastores. Los pastores no eran gente bonita, y los borreguitos, ¿no? Los pastores eran criminales, eran violadores, abusivos, eran gente marginal en la época de Jesús.
Y Jesús nació allí, en el peor de los lugares. ¿No? Imagínense el barrio más peligroso, que tiene la peor reputación de donde sea que ustedes vivan. Allí Dios decide encarnarse. Entonces vamos estando allí y les digo, Ignacio nos invita a estar en el nacimiento de Jesús como un personaje más, no como verlo meramente como en la tele, de meternos, de oler los cinco sentidos, cómo olía, ¿no? Entre la mierda y todo lo que huele en un parto, que no es un olor así a rosas, ¿no? Cómo, cómo los sabores, había comida, no había comida, los sonidos de María gimiendo y gritando, quizás por el parto, por el dolor, José preocupado, ¿no? Y nos invita quizás Ignacio cuando nazca a abrazar al niño, imaginando sosteniéndolo nosotros al niño. Todo eso es cuando Ignacio nos invita a meternos en los ejercicios, meternos al pasaje bíblico. Dice Ignacio, a la vez que vamos contemplando su vida, comenzaremos justamente a investigar y a preguntar al Señor en qué vida o estado se quiere servir de nosotros su divina majestad. Básicamente, el punto 135 de los ejercicios, es, digamos, el objetivo de la segunda semana. Si la primera era el pecado, la segunda es, vamos a entender, vamos a investigar, aquí dice Ignacio esa palabra, la vida de Jesús, porque conociendo la vida de Jesús vamos a entender a qué nos está invitando. Seguimos en segunda semana. Es aquí la meditación de las dos banderas. Aquí siguen una serie de oraciones y de meditaciones, contemplaciones, que son las clásicas y típicamente ignacianas. Las dos banderas se parecen un poquito a la de Rey temporal y Rey eternal en el sentido de que nos plantea una disyuntiva, ¿no? ¿Qué camino eliges? La primera bandera, que es la que aquí les pongo con un signo de dinero, se refiere a un dinamismo, al dinamismo del enemigo, dice Ignacio. Es el dinamismo del enemigo que nos invita primero y nos tenta con riquezas. De la riqueza surge el honor, y del honor surge la soberbia, y de la soberbia, dice Ignacio, de ahí a todos los vicios. Pero es, repito, con la imaginación y los cinco sentidos. Entonces Ignacio, como era en su juventud amante de las batallas y de la caballería, nos dice que nos imaginemos un campo de batalla, que hay dos ejércitos. De un lado está el enemigo en un trono pomposo y sus seguidores bien armados, guerreros fuertes, ¿no? Que buscan eso. Y está el enemigo diciéndonos que con él vamos a ganar riquezas. Y nos tienta. Y estas riquezas pueden ser tanto materiales como espirituales. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones en el canal de Amanecer. Sí, las riquezas materiales nos tientan de sobremanera, pero no solamente ese es el asunto, sino que también nos llevan a las riquezas espirituales o intelectuales, saber mucho, tener muchas experiencias espirituales, ir a retiros de silencio de quién sabe cuántos días, ir a quién sabe cuántos, entonces yo ya hasta levito. No. Todas estas riquezas nos impiden el camino de Dios porque nos llevan al honor, a la soberbia y de ahí a todos los demás vicios. Del otro lado del campo de batalla está Jesús en un trono de madera sencillo, con un burrito quizás cabalgándolo. La gente que le sigue, los santos, las santas, las místicas, los místicos, las personas que han apostado por el reino. Y nos invita a la pobreza material espiritual. De ahí a asumir, en términos ignacianos, oprobios y menosprecios. Esto igual, sí, se escucha muy mal para la sensibilidad del siglo XXI, pero tiene que ver con que aceptemos la crucificación del ego, con que aceptemos que tenemos que deshacernos de la idea de que somos la última coca del desierto, que somos el centro del universo. Entonces, cuando caminamos en la pobreza de lo que somos, de lo que tenemos, a nivel no solamente material y espiritual, sino del ser ontológico, nos lleva entonces a la humildad, dice Teresa de Jesús. Humildad es andar en verdad, es aceptar lo que realmente somos. Y de ahí, dice Ignacio, nos abre a todas las virtudes. Entonces, la meditación de las dos banderas.
dar una opción. ¿Cuál camino quieres seguir? ¿Cuál quieres elegir? ¿La bandera del amor o la bandera del dinero? Básicamente, la de Dios o el dinero. Los tres binarios. Aquí Ignacio, todo esto, acuérdense, es que nos está ayudando para, para poder tomar elección, tomar una opción. Los tres binarios entonces son tres modos en los que la persona puede o no puede estar, digamos, como caminando hacia Dios. El primer binario son las personas que quieren seguir a Dios, pero no ponen los medios. Dicen, sí, yo quiero apostar por el reino, quiero seguir a Jesús, pero realmente nunca hacen nada, se la pasan en la tele, nunca hacen oración, nunca hacen nada. ¿No? Son las personas que dicen que sí, pero no ponen los medios. Haciendo un símil, una metáfora, pues son las personas que dicen, sí quiero sanar de mi enfermedad, pero ni van al doctor, ni buscan un homeópata, ni buscan un camino alternativo. O sea, dicen que sí quieren sanar, pero no hacen realmente nada. Así hay un tipo de ejemplo. Podríamos hacer un símil, esto no lo dice Ignacio, pero podemos entenderlo de esta manera. Podría ser en esa parábola del sembrador, que algunas semillas caen en terreno pedregoso y mueren inmediatamente. El segundo tipo el segundo binario son las personas que quieren seguir a Dios. Sí ponen medios, o sea, sí dan pasos exprofeso para eso, pero solamente las que les conviene, las que le dan gusto, las que son a su modo. Dicen, sí, Dios, yo te quiero servir, pero así, ¿no? O sea, a mí me gusta esto y es lo que yo quiero y así te voy a servir, ¿eh? Entonces, eso obviamente ya es mucho mejor, sería, pues sí, la semilla que crece a orillas del camino, pero caen en la maleza y cuando hay dificultades, como no, ya no te gustó, ya no juego, ¿no? Pues son las clásicas también, relaciones de pareja, que al principio sí, sí, yo todo contigo y la primera dificultad, va y ya me voy. O sea, las clásicas experiencias, sí, cuando nos dejamos guiar por lo que yo llamo el imperio del gusto. Entonces tiene que ver con el segundo binomio, son las personas que sí quieren seguir a Dios, ponen los medios, pero solamente de su modo. Aquí, por ejemplo, para dar más ejemplos en esto, una persona que puede decir, sí, yo quiero servir a Dios, pero yo quiero ser profesor, quiero ser doctor. Entonces, voy a seguir a Dios así. Es muy válido, efectivamente es muy válido. Simplemente que ahí todavía hay mucho de tu voluntad y no eres totalmente flojita y flojito, dócil hacia el seguimiento de Dios. Sería ya el tercer binomio, la semilla que crece en tierra fértil. Aquel que quiere seguir a Dios, que sí, que quiere servirle, pone los medios y pone en el centro el proyecto de Jesús. Más allá de los gustos y sus disgustos, más allá de su agenda personal, es el hacernos indiferente que habíamos estado llamando. De tal manera que si resulta que tú querías ser doctor, pero el seguimiento a Dios te lleva a hacer otra cosa, jardinero, profesora, por amor a Dios lo haces y te das cuenta que además era tu verdadera vocación. Aquí voy a poner el ejemplo de un santo. San Felipe Neri, muy conocido, pudo haber sido jesuita, pero él llegó a Roma cuando todavía vivía Ignacio. Entonces llega a Roma con la intención de hacerse jesuita, pero en ese tiempo, que era el inicio de la compañía, como lo vimos ya en los primeros videos, había una cláusula que impedía que la compañía pasara de casi 70 miembros. Eh, Felipe Neri llegó durante ese tiempo y ya eran 70, ya no podían ser más. Ignacio le dijo, aguanta y quédate y quizás eso cambie y puedas entrar. Entonces Felipe, un poco desconcertado y triste, desilusionado, pues se queda en Roma y comienza a tener acercamientos con los niños y niñas de la calle. Comienza a trabajar con ellos y con ellas, empieza a ser tocado por Dios y comienza a cambiar, digamos, los procesos de la misma iglesia de Roma y las cúpulas empezaron a sentir una amenaza porque implicaba una ruptura de muchísimas cosas. Les recomiendo la película, es muy, muy bonita, de Felipe Neri. Y entonces llega un momento en que es tan incómodo Felipe
que los obispos y cardenales lo quieren tentar y le dicen, ok, o sea, ya logramos cambiar las cosas y ya puedes hacerte jesuita. Y como era su intención hacerse jesuita para ir a las Indias, que era su deseo, o sea, se dijeron ya, mañana te haces jesuita y pasado mañana te vas a las Indias. Era lo que él quería. Si San Felipe Neri hubiera estado en el segundo binomio, hubiera hecho oídos sordos, no hubiera podido escuchar que Dios le estaba llamando a quedarse con los niños y niñas de la calle y se hubiera ido de jesuita a las Indias. En cambio, descubrió que sus indias eran los niños y niñas y que Dios tenía un plan distinto, no un plan, odio esa palabra plan cuando hablamos de lo divino, Dios no tiene plan, sino que fue encontrando que el caminar con los niños y niñas glorificaba más a Dios y era donde más se necesitaba su presencia y decidió quedarse como una persona del tercer tipo de binario, totalmente libre hacia donde la voz de Dios le fuera invitando y no solamente su percepción cuadrada, yo voy a seguir a Dios con lo que yo quiero, así, y si no es así, no. Ese es ya el tercer binario, el que decide ser totalmente. Por último, con eso voy a terminar este video que ya se ha extendido un poco, pero creo que nos ayuda. Es lo que se conoce como los 3 tiempos y 2 modos de hacer elección, que podríamos decir que son 3. Si se fijan toda la segunda semana, y la primera se trató de la experiencia del pecado, aquí se trató de ir orando la vida de Jesús, su nacimiento, algunas partes de su vida pública, que nos va proponiendo Ignacio, ¿no? Algunas parábolas, la multiplicación de los panes, puede ser también las bodas de Canaán, puede ser la resurrección de Lázaro, etcétera, ¿no? Todo lo que ya sabemos, orarlo como si presente estuviésemos con los 5 sentidos. Eso es el objetivo de la segunda semana. Pero también el objetivo de la segunda semana es que decidamos optar o no por Jesús, su proyecto y su modo de seguir. En ese sentido, Ignacio nos fue facilitando algunas cosas, como ya veíamos, ¿no? Rey eternal, rey temporal, 2 banderas, 3 binarios, y ahora los 3 tiempos y 2 modos de hacer elección. Tiempos de hacer elección. Son los tiempos de la persona, tiempos interiores, tiempos del espíritu, en los cuales una persona puede estar para hacer una decisión. Por tiempo, Ignacio está entendiendo como el mood, como digamos, como el estadio o como el estado en el que está el alma, en que se encuentra el alma para hacer. El primer estado Ignacio lo denomina como el sin dudar ni poder dudar. Son las cosas totalmente claras, que son muy raras. O sea, realmente muy pocas personas las tienen, las que las han tenido, o sea, tienen una y ya 2, 3 en su vida. Son esos llamados que son bien concretos y que simplemente no puedes ni dudarlo nunca, o sea, no puedes ni siquiera cuestionarlo porque es claramente de Dios. Aún así, Ignacio nos invita a que aún en esas sin dudar ni poder dudar, que vienen de Dios, y por lo tanto las elegimos, después de elegirlas, las caminemos un ratito y esperemos la confirmación de Dios. Eso va a servir en todas las elecciones, cualquier cosa que decidamos a partir de un discernimiento espiritual, tenemos que esperar, después de decidir, la confirmación de Dios. Es decir, la decisión no termina cuando decidimos, sí, voy a ser abogado. No, sí, voy a ser abogado y empiezas tu camino de abogado, esperar la confirmación en el camino. Va a haber desolaciones, pero cuando es una confirmación, la consolación, que hablaremos en su momento de desolación y consolación, va reinando de muchas maneras. Este es el primer modo en el que el alma puede encontrarse al tomar una decisión. Pero les digo, es la menos común. El otro modo de tomar elección, o el otro etapa en el que estamos, son como estas, dice Ignacio, experiencias de consolaciones y desolaciones y por experiencia de discreción y de varios espíritus. Es decir, en este segundo modo de hacer elección, según Ignacio, este segundo tiempo, es que nos encontramos más bien
Hay consolaciones, hay desolaciones, hay mucho de ambas cosas. Entonces lo que nos toca hacer es sopesar cuáles vienen más, cuáles vienen menos, para poder ver cuál opción nos va más de un lado u otro, ¿no? Es decir, aquí estamos más como en una montaña rusa. La primera es sí, sí, claramente sí, esto. Dios me está invitando a esto. La segunda es una montaña rusa. Hay confusión, hay muchas voces, muchos espíritus. La tercera es el tiempo tranquilo, ¿no? El tiempo tranquilo es, dice Ignacio, quizás el mejor tiempo para hacer eso, porque en tiempo tranquilo no estamos ni con la efervescencia del sí, que, que aunque es el más seguro, muchas veces nos precipitamos, ni la confusión del dos, que está por todas partes, sino el tiempo tranquilo. Y somos un poco más libres en el tiempo tranquilo para tomar una decisión. Los modos de tomar opción o elección, Ignacio propone, les digo, dice dos, pero son tres. Uno es pros y contras. Es literalmente sentarse a hacer una lista por opción. Entonces voy a hacer una cosa totalmente en la imaginación. Mudarme a la ciudad capital o quedarme a vivir en el pueblo. ¿No? Una decisión. Pros, entonces haces una lista y primero agarras la opción 1. Irme a la capital. Pros de irme a la capital. Hay más gente, más contactos, puedo ganar más dinero. Contras de irme a la capital. Estoy lejos de mi familia, no me gusta la ciudad, está fea, me da miedo, no conozco. Contras. Opción 2. Quedarme en el pueblo. Pros de quedarme en el pueblo. Está mi familia, están mis amigas y amigos, está mi pareja, ahí crecí. Contras de quedarme en el pueblo. No voy a poder estudiar, etc. Entonces, así vemos un balance, pero aunque parece en un principio cuantitativo, no es cuantitativo. No es en cuál opciones tengo más contras o cuál opción tengo más pros, lo voy a decidir. No, es hacer las listas e ir sintiendo. Por eso es bien importante hacer los exámenes, ¿no? ¿Qué sentí, qué pensé, a qué me sentí invitado? Porque puede ser que un pro pese más que 30 contras. Y entonces ahí está clara la decisión. Pero ahí digamos que es parte del discernimiento, es uno de los modos. La segunda, dice Ignacio, es como si le preguntaras a otra persona. Imagínate en una situación similar, que tú estás sentado en tu silla y llega tu mejor amiga, tu mejor amigo, un familiar, y está en la misma coyuntura en la que tú estás. Y entonces allí, y aquí dice Ignacio, imagínatelo, o sea, haz el ejercicio imaginativo. Te pones allí y ya ves qué te dice, cómo te cuenta esa persona su dilema, su decisión, y qué consejo le das tú, qué sientes en ese momento. Es muy, muy valioso. Y la última, que es muy dura, es imaginarte a ti mismo, a ti misma en tu lecho de muerte, pero literalmente imaginarte a ti misma, en el lecho de muerte, ver alrededor, qué está pasando alrededor y cómo ver hacia atrás y preguntarte realmente, y les digo, todo esto con todos los sentidos, o sea, realmente imaginarte estar ahí en tu lecho de muerte, en el ataúd, ¿qué te hubiera gustado haber hecho mirando hacia atrás? ¿Te hubiera gustado quedarte en el pueblo? ¿Te hubiera gustado quedarte en la ciudad? Y todo eso nos ayuda a ir tomando la decisión. Bueno, con esto vamos a terminar el video de hoy, que logramos ver primera y segunda semana, un gran avance. En el siguiente video vamos sin duda a terminar tercera y cuarta semana y quizás tengamos ya tiempo inclusive de adentrarnos un poco a otros temas de la espiritualidad inicial. Pues bueno, les agradezco profundamente sintonizarnos. Les invito de nueva manera a que
se metan a nuestro canal de YouTube, le den like a la página de Facebook, se suscriban a nuestro canal de YouTube, vean cuántas otras videos, cursos y exposiciones tenemos de distintos temas, porque tenemos ya mucho material muy interesante. Bueno, pues les agradecemos nuevamente y recuerden a todo amar y ser. Gracias.